Buenos días. Eh, en esta ocasión, ¿verdad? Pues, como bien mencionó Rita, vamos a estar mirando los estándares de Quality Matters que se usan para la educación superior, ¿verdad? Para la calidad de cursos en la educación superior. Específicamente la séptima edición de la rúbrica. Y este ciclo lo hemos seccionado, ¿verdad? En varios webinars para poder atender cada uno de estos estándares con el debido detalle que se merecen para poder entender realmente qué es lo que se busca en cada uno de estos criterios que presenta esta rúbrica de Quality Matters. Para comenzar, pues quiero explicar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es Quality Matters como organización que se enfoca en trabajar con todos los aspectos de calidad para la educación a distancia, no solamente para los cursos, sino también trabaja con elementos de calidad en los programas que se ofrecen a distancia, en el desarrollo de la facultad, en la preparación de los estudiantes, en los servicios a los estudiantes y en la infraestructura que tenga la institución para poder trabajar con el ofrecimiento de programas a distancia. Quality Matters es una organización que lleva muchos años trabajando con estos asuntos y tiene dentro de su equipo de trabajo especialistas en todas las áreas que se consideran dentro de los estándares de calidad, no tan solo desde la parte pedagógica, sino también desde la parte tecnológica, los elementos de accesibilidad digital, elementos de financiero, ¿verdad? De cómo estos programas se pueden sostener y pueden ser de beneficio para los estudiantes, servicios, etcétera. Así que, ¿verdad? Ya habiendo presentado un poco lo que sería la organización, también quiero dejarles saber que tenemos varias unidades y varios recintos de la UPR que son, o que tienen membresía, debo decir, con Quality Matters desde hace varios años ya, ¿verdad? La mayoría pues adquirieron sus membresías en el 2020 a partir de todos estos cambios que surgieron con la pandemia. Sin embargo, no es una membresía que está a nivel general en todas las unidades y recintos de UPR, pero sí ya tenemos varias unidades que tienen esa membresía en Quality Matters. Y esto lo presento, ¿por qué? Porque nosotros como docentes podemos crear una cuenta en el sistema de Quality Matters y podemos tener acceso a muchos de los recursos que tiene la plataforma de la organización libre de costo. Hay otros que sí van a tener costo independientemente si el recinto o la unidad de la UPR es miembro o no de la organización. Hay algunos adiestramientos, por ejemplo, todo lo que son las certificaciones y todo lo que son los adiestramientos específicos para el manejo de rúbricas, para evaluación de cursos, eso sí tienen costo costo individual para las personas que van a completar esos adiestramientos. Sin embargo, en la plataforma tenemos acceso a otros recursos que podemos mirar y que son gratuitos. La creación de una cuenta en la plataforma es bastante sencillo. Simplemente entramos a la página web de QM Program o qualitymattersprogram.org y allá pues tenemos la pantalla de lo que sería el sign in si tenemos ya una cuenta o para crear una cuenta nueva. En este caso pues yo estoy como ejemplo proyectando la selección de que es una cuenta nueva, por ende nos presenta una pantalla donde nos pide información para crear nuestra cuenta y aquí es importante en el campo de institución u organización, entonces escribir la institución a la que pertenecemos, en este caso, pues cuando selecciono cuando coloco en el campo de texto Universidad de Puerto Rico o pongo Río Piedras, pues ahí me va a reconocer en un listado todas las opciones posibles y ahí escojo la que ¿verdad? Me aplique, en este caso, el recinto de Río Piedra. El resto de la información es básica, nombre, apellido, una contraseña que debemos generar para crear la cuenta y validarla, ¿verdad? Asegurarnos de que no somos
de que no son bots, de que son personas reales creando esta cuenta. Y con esa información tenemos entonces una cuenta, y ya con esa cuenta tenemos acceso a lo que se conoce como el área de MyQM. Y esa área de MyQM, pues como pueden ver, tiene diferentes recursos, como por ejemplo lo que sería una biblioteca de recursos de información, de guía, de diferentes recursos que podemos acceder para trabajar con todos los elementos de calidad. También tenemos el área para registrarnos. Ellos tienen webinars gratuitos mensuales, adicional a los adiestramientos que ofrecen con costo. De igual manera, si interesa alguno con costo, pues pueden visitar esa área y allí pueden registrarse y a cualquiera de los adiestramientos que tienen costo, ¿verdad? Ya, y eso es parte de la importancia de presentar Quality Matters, que no es solamente esta rúbrica, ¿verdad? O este modelo que utilizamos para guiar la calidad de los cursos o de los programas en el recinto, en particular el recinto de Río Piedras como es miembro, sino que también tenemos otros recursos a nivel de individual como docente para poder trabajar con estas mismas guías de calidad que presenta Quality Matters. Hablando entonces de la rúbrica para evaluar cursos a nivel de educación superior, ¿verdad? Está diseñada con diferentes componentes. En este caso, esta séptima edición son 8 estándares diferentes que cubren esa rúbrica y se utiliza para evaluar cursos o la calidad de los cursos en diferentes modalidades, todas conocidas, ¿verdad? Dentro de la categoría de cursos a distancia. Eso significa que pueden ser cursos en línea, sincrónicos o asincrónicos, cursos híbridos, cursos iFlex, cursos multimodales. Ellos tienen un cuadro donde describen cada uno de esos formatos y para cada uno de esos formatos establecen cómo se debe utilizar esa rúbrica en el sentido de cuáles son las evidencias que se deben observar en el diseño del curso en la plataforma para ese formato. Por ejemplo, si es un curso en línea que es asincrónico, donde todas las experiencias de aprendizaje, todas las experiencias de evaluación están programadas y trabajadas dentro del sistema de gestión de aprendizaje o el LMS, pues todos esos elementos se van a evaluar según la rúbrica. Puede que haya alguna reunión, alguna conferencia que se dé en vivo, ¿verdad? Que se dé sincrónico o incluso presencial y eso pues se incluye la información. Cuando son cursos en línea, pero que son sincrónicos, o sea, que utilizamos la plataforma, pero todos los elementos del curso en cuanto a las conferencias, las actividades, se llevan a cabo de manera sincrónica en tiempo real, utilizando programados como Teams o como Zoom para poder llevar a cabo esa interacción sincrónica, pues todos los componentes que se trabajan en esa parte sincrónica deben verse reflejados también en lo que es el diseño del curso en la plataforma. Y cuando es híbrido, ¿verdad? Híbrido significa que podemos tener actividades en línea, pero también podemos tener actividades presenciales. Pues entonces ese curso en línea o ese espacio donde vamos a montar esas actividades para la parte que se trabaja en línea, pues debe tener toda la información, incluso la información de las actividades presenciales para que así los estudiantes puedan tener toda la información disponible centralizada en un solo espacio. Estos elementos, ¿verdad? Pues se consideran cuando estamos en el proceso de evaluación o de revisión de los cursos con la rúbrica de Quality Matters. En estos talleres nosotros no vamos a entrar en el proceso de revisión con la rúbrica. En estos webinars nosotros vamos a explicar los estándares y cómo podemos trabajar en nuestros cursos para cumplir con estos estándares. Como les mencioné, son 8. Dentro de esos 8, pues está desde lo que es la descripción del curso y la organización del curso en la plataforma, que ese es el estándar 1. El segundo estándar tiene que ver con los objetivos de aprendizaje o competencia según el estilo del curso.
El estándar 3 está dedicado a todo lo que tiene que ver con medición y evaluación. El estándar 4 específicamente para los materiales didácticos. El estándar 5 entonces se dedica a las actividades de aprendizaje e interacción con los estudiantes. El estándar 6 tiene que ver con todo lo que está relacionado a la tecnología del curso y este también se va a ver reflejado en el 7 y en el 8, que es apoyo al estudiante y accesibilidad y facilidad del curso. En esta ocasión, pues vamos a hablar de los primeros dos, del estándar 1 y el estándar 2, visión, ¿verdad?, general e introducción del curso y los objetivos de aprendizaje. En este estándar 1, de lo que sería esa visión general o esa organización general del curso, lo que se busca es que cuando el estudiante acceda a la plataforma, al curso en la plataforma, cualquiera que sea la plataforma que esté usando cada una de las unidades, pues ese diseño, esa organización debe ser claro para el estudiante. La forma en cómo el estudiante navega y va por cada uno de esos elementos debe ser coherente, debe tener una secuencia y una organización lógica que se le haga fácil al estudiante poder seguirla. No tan solo en la parte visual, sino también en la navegación técnica, cuando tenemos los menús, cuando tenemos las opciones para desplazarnos entre los componentes del curso en la plataforma, es importante considerar todo eso en relación a esa visión general del curso. Elementos específicos dentro de este estándar 1, pues hay 9 puntos, ¿verdad?, para mirar el curso dentro de este estándar de lo que es la visión general y la introducción del curso, y vamos a ir por cada uno de ellos. El primero establece que las instrucciones las vamos a tener explicadas de manera clara y sencilla para que el estudiante sepa cómo va a comenzar ese curso, dónde va a comenzar, ¿verdad?, y dónde va a encontrar los distintos componentes de ese curso. En muchos ejemplos podemos ver que cuando el estudiante entra al curso en la plataforma, va a tener algún elemento, ya sea un botón, un enlace, una etiqueta con texto que le va a dar una instrucción de leer primero, comience aquí, paso 1, mensaje de bienvenida con el módulo y las instrucciones. Debe tener alguna instrucción que el estudiante sepa una vez accede al curso por dónde va a comenzar. Si nosotros miramos las plataformas, por ejemplo, Moodle tiene muchos elementos en la organización como plataforma. Moodle tiene una columna a la izquierda, tiene una columna a la derecha con diferentes bloques de información. El contenido está centralizado en la pantalla y está seccionado por bloque. Si es la primera vez que el estudiante accede a Moodle y no sabe cómo se navega en la plataforma, lo mejor que tenemos, ¿verdad?, como recurso es entonces presentarle al estudiante de alguna forma visual, escrita, interactiva y accesible, que pueda trabajar con identificar es el primer lugar donde debe visitar, lo que debe leer o la primera actividad que debe llevar a cabo. Hay muchas estrategias, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos trabajar con este primer estándar. Para efectos del recinto de Río Piedras, nosotros tenemos una plantilla que fue diseñada por la Unidad de Educación en Línea y esa plantilla ya automáticamente se aplica a todos los cursos en la plataforma de Moodle. Aún con la actualización que tuvimos reciente de la versión de Moodle a la versión 4, la plantilla fue adaptada para esa versión. Así que cuando nosotros entramos a los cursos en el Moodle de Río Piedra, ¿verdad?, hago la aclaración que el Moodle de Río Piedra es diferente al Moodle que utilizan quizás otras unidades y recintos. Cuando nosotros entramos a nuestros cursos en el Moodle en Río Piedra, ya tenemos esa plantilla aplicada. Y si nos fijamos en la plantilla, hay un primer texto, ¿verdad?, en lo que sería esa parte de inicio o de portada del curso que le indica al estudiante que debe comenzar por el módulo de bienvenida o el módulo 1, que es ese espacio donde se encuentran todos los recursos
de información, video introductorio, el espacio de información general para los estudiantes, el sílabo, el perfil del profesor, y más adelante vamos a ver esos recursos con más detalles, pero la idea es que en la plantilla tenemos ese recurso. Si en otras unidades, ¿verdad?, no tienen una plantilla similar o una guía donde establezcan cuáles son esos elementos para incluir en el curso, independientemente si utiliza Moodle o Blackboard, como en el caso del recinto de ciencias médicas, pues entonces, de alguna manera, establecer ese primer lugar donde debe entrar el estudiante para poder acceder a la información general del curso y saber cuáles van a ser los pasos a seguir de esa primera visita al curso, ¿no? El segundo elemento dentro de este estándar 1 es que en el curso se le presenta a los estudiantes lo que es el propósito y la estructura del curso. Usualmente cuando entramos, ¿verdad? Y todavía nos vamos a mantener como que en esa página inicial, en lo que sería esa portada del curso, usualmente el curso en la plataforma ya viene con una información básica del sistema. Ya tiene la codificación, ya tiene la sección, ya tiene el nombre del curso. Hay veces que cuando el nombre es muy largo, pues está abreviado o se corta en cierto momento en el título, pero el estudiante tiene una información básica que puede identificar a qué curso está entrando o accediendo. Sin embargo, dentro de este elemento, dentro de este punto 2 de este primer estándar, lo que se requiere es que haya mayor información para que el estudiante tenga una idea más allá de cuál es el título del curso o cuál es el código, de qué se trata el curso. Usualmente, ¿qué hacemos? Copiamos la misma descripción que aparece en el prontuario del curso general y utilizamos esa descripción, y a partir de esa descripción, ¿verdad?, pues vamos personalizando los elementos para ese mensaje en esa página de bienvenida. Puede ser una página, puede ser un bloque de texto, puede ser algo más creativo, y podemos hacer un video introductorio donde nos presentemos y le presentemos al estudiante cuál es el curso, cuáles son los objetivos del curso, cuáles son las expectativas generales de aprendizaje para el curso. Podemos utilizar guías de navegación, podemos utilizar el documento del sílabo, podemos utilizar muchos recursos, incluso más visuales como infogramas, para poder presentar ¿verdad?, estos elementos. Yo les voy a presentar en pantalla un ejemplo de cómo yo lo trabajo. Esto es, ¿verdad?, en base a la plantilla que ya está creada en el LMS en el Moodle de UPR Río Piedra. Así que cuando entramos al curso en Moodle, los estudiantes lo primero que van a ver es ese bloque de inicio, y ese bloque de inicio siempre se mantiene en la parte superior. Es el único bloque que siempre se mantiene visible para el estudiante en cuestión de las secciones, ¿no?, de contenido. Y para efecto, pues yo ese bloque les coloco un mensaje de bienvenida, les escribo la codificación y el título completo del curso, les escribo un resumen, ¿verdad? A veces las descripciones de los cursos en los prontuarios son bastante extensas, así que en este caso, para que no se le haga extenso el contenido al estudiante en la plataforma, pues yo le escribo un resumen de lo que vamos a estar trabajando en el curso. Adicional información que más adelante vamos a ver específicamente los criterios que miran esa información de contacto, información del curso. Pero lo que me interesa que vean es que yo genero un pequeño video, un corto video de 30 a 45 segundos máximo, donde el estudiante puede marcar sobre ese video, le doy la bienvenida al curso, les explico en general los detalles del curso, y a la vez hago una demostración de cómo van a navegar la plataforma. Y esa navegación pues la hago capturando los movimientos en pantalla de cómo, desde el punto de vista del estudiante, va a acceder al curso en Moodle, va a mirar cada uno de los módulos, va a utilizar el menú de navegación, va a utilizar los bloques de información que yo les añado al curso en la parte derecha. En años anteriores
había hecho esto, ¿verdad? Como parte de la práctica, pero este semestre lo estoy haciendo ya como formal, puesto que cambiamos de versión de plataforma. Así que hay algunos elementos que cambian para nuestros estudiantes en esta nueva versión y pues yo utilicé este recurso para practicar y reforzar con ellos cómo van a trabajar con cada uno de los elementos y los cambios, donde van a ver los diferentes elementos del curso en esta nueva versión de la plataforma. Pero si se fijan, en la parte de abajo aparece un párrafo al final donde les deja saber que si quieren conocer cómo navegar el curso, dónde van a encontrar los diferentes elementos del curso, pues les estoy diciendo, comience por revisar el video introductorio y que luego estudie el módulo introductorio, ¿verdad? Para que pueda trabajar con esos elementos que ya están incluidos en la plantilla. Yo simplemente ajusté algunos detalles para añadir más información, pero ya la plantilla tiene muchos de estos elementos integrados que no tenemos que crearlos desde cero. Otro elemento, como les mencioné, ¿verdad? Ya la plantilla tiene un módulo de bienvenida e introducción al curso. Usualmente es el primer módulo que encontramos en Moodle, en el curso en Moodle. Y ahí ya se incluyen unos elementos. Todos esos elementos ya están integrados con la plantilla y simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir los archivos, ajustar dependiendo, ¿verdad? De las necesidades del curso, los elementos que tengamos que ajustar, etcétera. Pero, por ejemplo, para efectos de Río Piedra, ya con nuestra plantilla, ya nosotros tenemos todos estos elementos que cubren precisamente muchos de los componentes de ese estándar 1 de la rúbrica de revisión del curso o de calidad del curso por Quality Matters. Otro recurso que yo utilizo es el recurso de libro dentro del mismo Moodle. Hay un recurso de información que se llama libro o book y básicamente lo que nos permite es trabajar con contenido en texto, en video, en enlace, ¿verdad? O multimedia y lo organiza como si fueran capítulos o como si fueran secciones dentro de un recurso que el estudiante puede navegar desde una tabla de contenido o que puede navegar utilizando los botones para moverse hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué me permite esto? Resumir el contenido. En vez de yo decirle al estudiante, pues tiene la información en el sílabo y el sílabo puede tener 10, 11, a veces hasta 12 páginas porque yo le incluyo toda la información del curso en el sílabo. Pues yo le puedo decir, vaya al bloque, al recurso de información general y allí puede ir directamente a la descripción del curso, a la información de contacto, a cómo va a ser la navegación del curso y el acceso a los contenidos, las normas de asistencia y de participación en el curso, ¿verdad? Y todos los demás elementos, incluyendo todos aquellos que son reglamentarios para el sílabo. Así el estudiante pues tiene la oportunidad de ir mirando cada uno de esos elementos de información de manera independiente. También si en algún momento necesita visitar de nuevo y revisar esa información, pues tiene un recurso como es el libro que es de acceso directo en el curso en Moodle, marca sobre el subtema que le interesa y ahí tiene toda la información. Y eso también lo puede imprimir o lo puede descargar como un archivo y lo puede tener para efectos de registro. El 1.3 realmente lo que mira es que el estudiante sepa cuáles son todas las formas y normas de comunicación en el curso. Independientemente el curso sea sincrónico, asincrónico, híbrido, multimodal, etcétera, nosotros tenemos la responsabilidad de darle a los estudiantes toda la información de cómo se van a comunicar con nosotros, incluyendo, ¿verdad?, las horas de oficina que establecemos para cada uno de nuestros cursos según los periodos de tiempo disponibles. Entonces, nosotros lo podemos trabajar de diferentes maneras, usualmente estableciendo alguna normativa o alguna guía de comunicación
con el docente, lo podemos incluir en el sílabo y también en la plataforma, en alguna sección que especifique lo que es la comunicación o que tal cual como les presenté en el libro, ¿verdad? Pues que tenga una sección, ese recurso de información, donde el estudiante puede identificar que ahí es donde va a encontrar toda la información para poder comunicarse con el docente que está ofreciendo el curso. Empezamos, ¿verdad? Por lo que es reglamentario, como establecer cuáles son las horas de oficina en el caso de los cursos que son totalmente asincrónicos o sincrónicos en línea, pues entonces cuáles son esas horas y cuál es ese mecanismo que vamos a utilizar para que el estudiante se comunique con nosotros de forma virtual, la disponibilidad para las reuniones sincrónicas. También es bueno indicarle al estudiante cuál va a ser el tiempo de respuesta para esos correos electrónicos o mensajes, por ejemplo, por la plataforma del LMS como Moodle o si utilizan Teams como una plataforma de comunicación y colaboración, pues también cuál va a ser ese tiempo de respuesta esperado. Por ejemplo, ¿verdad? Pues si vamos a decirle al estudiante, usted envía un mensaje y tiene un periodo de 24 horas en días de semana y hasta 48 horas durante fines de semana o días feriados para que el estudiante obtenga esa respuesta. También es importante establecer cuáles son esos canales preferidos para la comunicación. Por ejemplo, si nuestro canal preferido es el correo electrónico institucional, pues debemos decir a los estudiantes, toda comunicación debe ser mediante el correo electrónico institucional. Si vamos a tener canales alternos, por ejemplo, foros de preguntas y respuestas, o los foros de anuncios, o la mensajería del LMS, o la mensajería a través de Teams, pues entonces esos elementos también tenemos que dejárselos saber al estudiante para que pueda entonces saber si va a utilizar ese medio o no. Yo he tenido en casos anteriores, ¿verdad? O en semestres anteriores, consultas donde los estudiantes utilizan la mensajería del LMS. En mi caso, yo muy pocas ocasiones les dejo saber a los estudiantes que mi preferencia es la mensajería del LMS, en este caso de Moodle, porque las notificaciones no las recibo al momento. Así que a menos que yo esté accediendo constantemente a la plataforma, yo no me voy a dar cuenta que el estudiante me envió un mensaje a través de la plataforma. Por lo tanto, dentro de mis normas, ¿verdad? Dentro de las guías que yo le presento al estudiante, le dejo saber que yo prefiero el correo electrónico, la mensajería de Teams ¿verdad? Cualquiera de las otras opciones que le presenté para los cursos antes de la del LMS. No les digo que no lo hagan por el LMS, porque si es la que tienen al momento disponible, pues es un mecanismo de comunicación, pero sí les dejo saber que ¿verdad? Que el mensaje va a tardar más en llegar si utilizan ese mecanismo versus otros mecanismos que pueden ser un poquito más inmediatos. Otras formas que tenemos para establecer también estas pautas de comunicación en el curso, tenemos las reglas de la etiqueta que ya están provistas por la plantilla, en el caso de Río Piedra, pero la podemos integrar en nuestros cursos. Indicaciones de todo lo que son los trabajos, disponibilidad de recursos tecnológicos, la política de comunicación sincrónica, las normativas, ¿verdad? Por así decirlo, recordatorios, todos estos elementos los podemos integrar. En el caso de las pautas de comunicación, por ejemplo, en el sílabo, el documento digital que yo les entrego como sílabo, les coloco al inicio, en esa primera página, toda la información de comunicación. ¿Cuál es mi contacto en cuanto a mi correo electrónico, mi número en la oficina en el recinto? Hay un espacio para horas de oficina, que ahí les coloco la oficina virtual en Teams y tienen el enlace para que puedan reservar el espacio según mi disponibilidad y la de los estudiantes. También las horas de oficina para el curso, el día y la hora y el enlace del curso en Moodle. Esto yo se lo envío usualmente la semana antes de que comiencen las clases para que tengan acceso directo. Adicional a eso, hay otra sección en el prontuario, perdón, en el sílabo, que yo les coloco una sección de comunicación. Y en esa sección de comunicación les dejo saber
por donde, ¿verdad? Me pueden enviar los mensajes. En este caso, se pueden enviar a través de la plataforma Moodle, de Teams, o a la siguiente dirección. Ahí les dejo mi dirección de correo electrónico. El tiempo en que deben esperar una respuesta de esos mensajes, entre 12 a 24 horas en días de semana y hasta 48 horas fin de semana o festivo. También les coloco el enlace para enviarme un mensaje directo a través de Teams o el enlace para que puedan agendar una reunión por Teams a través de la herramienta de Booking de Microsoft, que les permite gestionar las reuniones sincronizando, ¿verdad?, las fechas disponibles entre ambos calendarios. De nuevo en la portada, ¿verdad? Aunque ya le había mostrado la portada anteriormente para la parte de información del curso, pues volvemos a repasarlo en cuanto a la información de contacto. Sin embargo, en esta captura de pantalla les estoy incluyendo lo que es la barra lateral derecha del curso, donde yo le incluyo un bloque de comunicación. Y en ese bloque de comunicación ellos tienen un enlace directo a lo que es la sala virtual, ¿verdad? Donde hacemos las reuniones en Teams. Tienen un enlace directo a hacer un chat privado conmigo en Teams. Un enlace para que me puedan enviar un email de manera inmediata a través de la plataforma. Y el enlace para que puedan gestionar esa cita virtual. Este bloque ellos lo ven en cualquier página o recurso que estén en la plataforma, independientemente estén haciendo una entrega, estén haciendo una actividad o un ejercicio. Este bloque de comunicación siempre lo van a tener visible, ¿verdad? Ya que la portada, dependiendo de las secciones donde se mueve el estudiante en la plataforma en Moodle, va a dejar de tener accesible la información de la portada. El 1.4 es específicamente el espacio en el curso donde se establecen todo lo que son las políticas institucionales, los reglamentos o las normativas del curso, que es importante que el estudiante esté informado, ¿verdad? Con lo que debe cumplir. Podemos hacerlo tal cual nos pide la certificación para los sílabos, por ejemplo, que se incluyen todas las políticas al final de la información que nosotros añadimos en el sílabo, y ya hay unas guías y unos modelos de texto para cada una de esas políticas. También podemos establecer una sección en específico en el sistema de gestión de aprendizaje, donde podamos tener un enlace a todas esas políticas institucionales. Adicional a esa, es importante, si tenemos uso de diversas tecnologías o de programado, pues tener las directrices para el uso de esas tecnologías o esos programados. Políticas de evaluación y retroalimentación también es importante. Normativas de integridad académica y el uso de inteligencia artificial. Y este último lo añado pues, por elementos que vamos a ver más adelante, o el uso de multimedia o actividades externas a la plataforma. Aunque esto se toca también en otros estándares y en otros criterios, es importante que si nuestro curso va a tener un requisito de utilizar una plataforma diferente, un programado, alguna licencia en particular que el estudiante deba adquirir, es importante que en esa información general, todavía aquí no nos estamos moviendo al contenido del curso, seguimos, ¿verdad?, en lo que sería la portada y en ese primer espacio de información general. Es importante que todo eso esté visible y que esté disponible para que el estudiante conozca toda esa información de antemano. Les voy a presentar una captura de pantalla de lo que son las normativas que nosotros sí debemos incluir en el sílabo. Por ejemplo, lo que es modificación o acomodo razonable, lo que es integridad académica, la política y procedimientos para el manejo de situaciones de discrimen por sexo o género, lo que es el texto para diversidad, equidad e inclusión, el plan de contingencia. Y en el caso de Río Piedra, pues nosotros este semestre comenzamos con una circular del Decanato de Asuntos Académicos que establece los lineamientos para el uso responsable de la inteligencia artificial. Y dentro de esa circular, pues se establecen, ¿verdad?, unos niveles para permitir o no permitir al estudiante el uso de inteligencia artificial en las actividades y evaluaciones del curso. En este caso, pues
Este es el sílabo revisado de este curso donde se establece, ¿sí?, ¿verdad?, un nivel de uso amplio de la inteligencia artificial, particularmente porque el curso, el sílabo que les estoy mostrando de ejemplo es precisamente de un curso de inteligencia artificial a nivel graduado. Pero dentro de todas las normativas, el estudiante también debe tener accesible la información de qué se permite, cómo se permite, ¿verdad?, y cuáles son esos elementos o esas consideraciones para permitirlo. Y menciono esto de inteligencia artificial porque sabemos que ya se han estado llevando a cabo trabajos a nivel sistémico con una política de inteligencia artificial que ha tenido las diferentes reacciones y opiniones para revisión. Así que esperamos que pronto tengamos oficialmente certificación de una política sistémica y así podamos entonces trabajar en cada uno de los recintos y las unidades cómo vamos a manejar el elemento de inteligencia artificial en todos los aspectos, no tan solo con los estudiantes, sino también docentes, investigación, recursos de información, servicios para estudiantes, administración y general. Adicional a eso, pues en el sílabo yo también les incluyo como parte de esa información básica de las tecnologías y de los recursos que necesitan una lista, ¿verdad? Un texto de cuáles deben ser esos recursos o instalaciones mínimas que debe tener el estudiante, debo decir. Y en este caso, pues como es un curso, este caso es un curso híbrido, así que tiene un componente en línea bastante importante para el curso, pues necesitan tener acceso a una computadora o un dispositivo móvil con todos los elementos que se establecen allí para el dispositivo que vaya a utilizar el estudiante, la cuenta institucional, acceso a la plataforma de Moodle de Río Piedras, acceso a Teams, Internet, etc. El 1.6 entonces nos va a guiar para establecer cuáles son esas habilidades técnicas o de alfabetización digital que se espera de nuestros estudiantes. Eso significa, ¿verdad?, que si nosotros tenemos un curso que tiene un componente de manejo de información, un componente de manejo de tecnologías o de plataformas, es importante que le hagamos saber al estudiante cuáles son esas habilidades técnicas necesarias. O sea, por ejemplo, si es un curso donde el estudiante va a estar trabajando con hojas de cálculo, Excel, por ejemplo, ¿verdad?, o haciendo análisis de datos, pues que se le pueda, o sea, que el estudiante sepa de antemano que necesita tener un manejo, ya sea básico, intermedio, avanzado, dependiendo del nivel del curso, de ese programado en específico. O, por ejemplo, manejos de diferentes plataformas, manejos de diferentes tecnologías. Todo eso lo importante es poder establecerlo. Digamos que es un curso dirigido a lo que es la investigación, pues entonces el estudiante necesita tener habilidades de búsqueda de información o trabajar con bases de datos o lo que es entonces trabajar con herramientas colaborativas, por así decirlo. Todos esos elementos que son necesarios para que el estudiante pueda cumplir con esos objetivos de aprendizaje que, ¿verdad?, pues vamos a entrar en el estándar 2 a hablar sobre ello, es importante que los tengamos integrados también en lo que es el curso en la plataforma. No tan solo en el sílabo, sino también en los recursos de información que tengamos disponibles para los estudiantes en la plataforma. Algunos ejemplos, ¿verdad?, que podemos mirar sobre cómo establecemos esas habilidades técnicas o de alfabetización digital en el curso. Pues, por ejemplo, se espera que los estudiantes tengan, ¿verdad?, las siguientes habilidades técnicas: manejo básico de un procesador de texto como Microsoft Word o habilidad para utilizar Zoom para reuniones en línea, que los estudiantes tienen que conocer cómo realizar búsquedas académicas en la biblioteca o en el catálogo, en las bases de datos. De hecho, en muchos de estos textos, ¿verdad?, la idea, lo que está detrás es que si el estudiante no tiene esta destreza, nosotros podamos enlazar ya sea a recursos que existen en la institución como tutoriales, guías
para que el estudiante pues entonces tenga acceso a esos recursos y pueda utilizarlos y se pueda beneficiar de esos recursos para que cuando estamos en la actividad en la clase, el estudiante ya sepa, cuando le decimos vamos a entrar a una base de datos o nos vamos a conectar a X o Y plataforma, el estudiante ya sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hacemos un proceso más guiado. El 1.7 trabaja con la forma en cómo nosotros establecemos en el curso si hay conocimientos previos requeridos, ¿verdad? O si hay competencias específicas necesarias. Y esto es importante no tan solo cuando tenemos cursos que ya establecen un prerequisito, tenemos muchos cursos que para que el estudiante se pueda matricular, tuvo que haber completado y aprobado otros cursos quizás a un nivel más introductorio, más básico. Adicional a eso, también debemos añadir si el estudiante necesita haber completado o haber desarrollado diferentes habilidades, no tan solo habilidades tipo, ¿verdad? De razonamiento matemático, de redacción o de análisis de datos. También, pues, si necesita conocer software en específico, la parte, elementos teóricos o prácticos, todo lo que tenga que ver con la disciplina, ¿no? O la necesidad de ese curso en particular. Esto no es un elemento que vamos a ver aplicado a todos los cursos. Podemos tener cursos que realmente no requieran conocimientos previos o competencias específicas para poder trabajar en el curso, así que esto no le aplicaría a esos cursos y no, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Cómo podemos establecerlos? Pues igual, contextos bien parecidos al criterio 1.6, donde le podemos establecer al estudiante, ¿verdad? Que se espera que antes, que para comenzar el curso ya haya completado, por ejemplo, otros cursos a nivel introductorio o tengan conocimientos sobre X o Y tema o X o Y programado. Una de las recomendaciones para cursos que son un poco más técnicos, que requieren que el estudiante tenga ya unas destrezas desarrolladas, es crear autoevaluaciones o cuestionarios, donde al inicio del término le podemos dar al estudiante un enlace donde el estudiante complete un cuestionario, en este caso para uno de los cursos que yo ofrezco, que es de creación de multimedia, pues yo necesito saber cuáles son esas competencias que ya tiene el estudiante generando contenidos digitales. Así que para yo poder conocer eso, yo prefiero darles en la primera semana un cuestionario de autoevaluación donde hay diferentes elementos y el estudiante va contestando cada una de esas preguntas. ¿Qué yo obtengo al final de esa primera semana? Pues yo tengo un resumen de cómo está ese grupo de estudiantes preparado para poder trabajar con los diferentes elementos técnicos del curso y yo sé, ¿verdad?, cuál va a ser mi base. Si yo tengo que comenzar a explicarle lo que son los formatos y cómo trabajar con cada uno de los formatos, o si ya la mayoría conoce sobre los formatos de los programados y podemos entonces empezar a trabajar con la creación de elementos mucho más complejos. ¿Verdad? Por ejemplo, hay escalas para las destrezas, debo decir, en Word, Excel y PowerPoint, que son 3 programas básicos que deben conocer los estudiantes y otros elementos y otras tecnologías que se consideran específicas para el curso. El 1.8 tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos presentamos, ¿verdad? Y que la información de nuestra presentación y toda nuestra información esté disponible para el estudiante, que el estudiante sepa quién es el profesor o la profesora que va a ofrecer el curso. Aunque ya yo les mostré en uno de los criterios anteriores, ¿verdad? Que al inicio en la portada yo les coloco un video y en ese video yo me grabo y hago una presentación bien corta sobre mí. Yo utilizo otros elementos que tiene la plataforma para poder presentarle al estudiante toda la información. Uno de esos elementos es el perfil en la misma plataforma. Por ejemplo, en Moodle nosotros tenemos lo que es el perfil
dentro de la plataforma donde aparece nuestra información básica, nuestro nombre, nuestro correo electrónico. Nosotros podemos editar ese perfil en Moodle y cuando lo editamos podemos integrar una imagen, un texto, información adicional, enlaces, información de contacto, etc. En ese perfil, pues yo le añado al estudiante, ¿verdad? Bueno, añado para nivel general porque el perfil se accede para toda persona que tenga acceso a la plataforma. Pues está en resumen, ¿verdad? Unos párrafos resumiendo quién yo soy, qué he hecho, cuáles son mis áreas de especialidad y algunas de los badges, de las certificaciones que he realizado recientes. Para efectos del curso, de nuevo, en la plantilla, en el recinto de Río Piedra, tenemos una sección que se llama Perfil del Docente. Y nosotros podemos editar esa sección o ese recurso, que es una página, lo editamos y allí podemos colocar una foto, un texto y la información de contacto. Si se fijan, hay, ¿verdad?, mucha repetición de información en el curso. Hay información que está en la portada, información que está en el bloque de comunicación, información que está en el perfil, es información también que está en el bloque o en el libro de información general del curso. La idea es que el estudiante tenga esto de manera rápida y fácil en cualquier momento y en cualquier sección que el estudiante se encuentre dentro del curso. Por eso hay muchos de estos elementos que se van a repetir en diferentes partes del curso. Adicional, los estudiantes, ¿verdad? El 1.9 es que los estudiantes tengan la oportunidad de presentarse. Y usualmente la práctica es crear un foro de presentación en muchos de los modelos, no tan solo en la plantilla de Río Piedras, sino en otros recintos. El modelo para los cursos en línea es crear un foro donde cada estudiante en esa primera semana de clase entra al foro y se presente. La forma de la presentación, ¿verdad? O la información que le pedimos al estudiante que comparta puede variar. Sin embargo, podemos trabajar con otras alternativas. Yo he utilizado muchas variaciones de lo que sería el foro de presentación, como por ejemplo que los estudiantes hagan una presentación multimedia o que los estudiantes hagan presentaciones por video. Les pido también que editen, ¿verdad?, ese perfil personal en la plataforma para que puedan completar la información y allí pues tengan ya su perfil en la plataforma trabajado. Y en los últimos años, pues he tratado de variarlo un poco, integrando todas estas nuevas tecnologías. Así que en la plantilla, ¿verdad? De nuevo, para efectos de Río Piedras, en la plantilla tenemos un foro de presentación donde está el espacio para que el estudiante pueda ingresar al foro y pueda presentarse y conocer a los compañeros y compañeras del curso. Y allí pues tiene una serie de instrucciones. Ya todo esto nosotros lo tenemos facilitado en nuestra plantilla. Una alternativa que yo utilizo para el foro es con la misma herramienta del foro, les cambio, ¿verdad?, el formato de la presentación y como es un curso en línea, pues les pido que se presenten pero creando avatars o avatares. Así que cada estudiante debe usar una herramienta, hay una guía, ¿verdad?, dentro de la actividad de introducción. También les sugiero algunas herramientas web que pueden usar para crear sus avatars. Y la idea es que el estudiante igual tenga una publicación en el foro donde se presente con la información que se le pide, sin embargo, pues que genere una visualización o una caricatura, ¿verdad?, según entienda, para un poco trabajar y cambiar la dinámica. Y ya con esos elementos, pues cubrimos ese primer estándar que tiene que ver con esa visión general y esa introducción al curso. El segundo estándar tiene que ver con los objetivos de aprendizaje y competencias. Antes de comenzar el segundo estándar, voy a regresar acá para ver si tenemos alguna pregunta o comentario sobre este primer estándar. Al momento no veo preguntas, así que entonces continuamos.
Este segundo estándar, como les mencioné, está dirigido a los objetivos de aprendizaje. Veo por acá una mano levantada, Marcial Ocasio. Y la pregunta es que hay un lenguaje que usted está usando con el cual yo no estoy familiarizado. Y una de esas palabras es netiqueta. No entiendo qué es eso. Ok, netiqueta es un término que se ha utilizado para resumir todo lo que son las reglas de buena conducta en las comunicaciones virtuales, ¿verdad? O en el Internet. Así que básicamente la netiqueta lo que establece son los elementos que toda persona, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de estudiantes y profesores, todos los elementos que se deben considerar para una buena comunicación, tanto en los foros como en las comunicaciones grupales, utilizando las plataformas, en las sesiones sincrónicas. Y básicamente lo que establece es que sea una comunicación directa, que sea una comunicación respetuosa, que sea una comunicación adecuada al foro, ¿verdad? Donde está participando. Por ejemplo, esto es un espacio, un curso, un espacio académico, así que debe ser una comunicación que responda a un espacio académico, no tan solo la parte escrita o la parte verbal, sino también la parte visual, todos los elementos que se consideran dentro de esas interacciones y comunicación entre estudiantes, sea sincrónico o asincrónico, entre estudiantes y docentes. Ok, Para muchas efectos, gracias. Sí. claro que sí. Para efectos de Río Piedras, pues ya en nuestra plantilla nosotros tenemos un recurso sobre lo que son esas netiquetas, pero también podemos compartir, yo creo que ya alguien se me adelantó y les gracias que les compartieron, ¿verdad? Un recurso sobre esas reglas básicas de lo que es la netiqueta, ¿verdad? Cómo nosotros manejamos nuestro comportamiento en los espacios virtuales. Muchas gracias por la pregunta. En este estándar número 2, pues entonces nos vamos a enfocar en lo que son los objetivos de aprendizaje o las competencias, ¿verdad? Y esto lo deja un poco abierto el mismo estándar y los criterios porque tenemos cursos, y en nuestro caso, la mayoría de nuestros cursos están desarrollados en base a objetivos generales de aprendizaje, pero hay otros cursos que se diseñan en base al desarrollo de competencias. Así que la idea es que el estándar pues integre los elementos para considerarse independientemente de cómo se haya trabajado el curso en base a objetivos o en base a competencia. El primer punto es que esos objetivos de aprendizaje a nivel del curso, a nivel general, los primeros que nosotros vemos en el prontuario del curso, describen resultados medibles. ¿Qué se busca con este elemento? Que todo lo que nosotros le decimos al estudiante que va a completar una vez finalizado ¿verdad? Y ha trabajado durante todo el curso es algo que nosotros podemos evidenciar, que nosotros podemos medir. Por ejemplo, en muchos años, pues hace muchos años y por práctica se utilizaban términos como aprender o conocer y entonces eso presentaba una limitación en cómo se medía y cómo se evaluaba que el estudiante aprendía o conocía en base a cómo estaba construido ese objetivo. Y la idea es entonces que utilicemos verbos, ¿verdad? Y utilicemos elementos en el objetivo que nos permitan tener una evidencia que podamos evaluar y podamos entonces decir si el estudiante cumplió o no cumplió con ese objetivo. Dentro ¿verdad? De las estrategias para cumplir con este estándar, y aunque no nos vamos a enfocar en específico sobre la redacción de los objetivos en este webinar, pero sí unos elementos importantes es la redacción clara de ese objetivo, ¿verdad? De precisamente lo que le estoy mencionando, que deben estar redactados en una forma en que se puedan observar y medir los resultados. Muchos utilizan la taxonomía revisada de Bloom, hay otros modelos, hay otras taxonomías que se pueden utilizar para
trabajar con la redacción de objetivos. Por eso les menciono que no nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la redacción de los objetivos, pero sí hay modelos que nos guían para trabajar con esos objetivos de manera más dirigida y que entonces podamos trabajarlo para que realmente representen resultados que puedan ser medibles. Por ejemplo, en nuestros cursos, en nuestros prontuarios de los cursos, nosotros tenemos unos objetivos generales. Esos objetivos generales, dependiendo de las revisiones que haya tenido ese prontuario de ese curso, es probable que ya lo estemos viendo con estos verbos, ¿verdad? O con estas acciones que podemos medir. En este caso, esto es una captura del prontuario de este curso de inteligencia artificial, que es el que voy a utilizar como ejemplo para toda la presentación. Tiene 5 objetivos generales. Significa que esos 5 objetivos se van a cubrir a lo largo del curso, ¿verdad? Con todas las actividades, estrategias de evaluación y todos los elementos que se trabajan en el curso. Si ustedes se fijan, cada uno de esos objetivos generales comienza con un verbo: evaluar, diseñar, implementar. Eso significa que al final del semestre los estudiantes tuvieron que haber evaluado esas estrategias, tuvieron que haber diseñado proyectos, tuvieron que haber implementado esos proyectos, tuvieron que haber diseñado soluciones y tuvieron que haber evaluado efectividad de esas soluciones. Todas las actividades y evaluaciones que se lleven a cabo durante el curso deben responder a esos objetivos generales. De esos objetivos generales, ¿verdad? Después vamos a ver cómo salen los específicos para cada una de esas actividades, pero lo importante es que cuando leemos el objetivo general, sabemos exactamente qué es lo que debe cumplir el estudiante al finalizar el curso. El segundo punto es que entonces los objetivos de aprendizaje a nivel de módulo o de unidad describen los resultados medibles y son coherentes, están alineados con los objetivos a nivel del curso. Ya no estamos pensando en esos 5 objetivos generales que aparecen en el prontuario, sino que aquí es, pues, cómo nosotros diseñamos objetivos de aprendizaje para cada módulo, para cada unidad, dependiendo cómo esté desarrollado el curso, donde establezca, ¿verdad? Dentro de esos objetivos generales, en tareas más pequeñas o en actividades más pequeñas y más manejables para que el estudiante pueda cumplir con esos objetivos, y eso se integra a lo que son los temas, a lo que es el contenido y a lo que son las actividades que lleva a cabo el estudiante durante el curso. Hay un elemento de alineación, ¿verdad? Que es bien importante en este caso para garantizar esa coherencia, no tan solo en el diseño del curso, sino también en la experiencia de aprendizaje y de evaluación de los estudiantes. Un ejemplo que yo les ¿verdad? Que les comparto: para todos mis cursos yo tengo una tabla donde yo voy alineando cada uno de los objetivos generales del curso en los temas en que se tocan esos objetivos y cuáles son las evaluaciones que yo voy a utilizar para medir esos objetivos. Y aquí todavía, ¿verdad? Estoy trabajando con lo que es la alineación de los objetivos generales. Y ya luego entonces vamos a ver lo que son lo que vamos a trabajar por módulo. Ahora, como yo puedo variar para cada tema de mi curso, ¿verdad? O para cada módulo de mi curso, 1 o a veces hasta 2 objetivos generales, pues en base a esos objetivos yo puedo generar unos más específicos para el módulo. Yo no tengo que decirle al estudiante que para el tema de fundamentos de inteligencia artificial en la educación, él va a cubrir el objetivo de diseñar el proyecto, de evaluar estrategias, porque todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿verdad? Así que en este tema vamos a estar trabajando específicamente con uno de los objetivos, que es el de evaluar, debo decir, las estrategias y técnicas. Y en base a ese objetivo general, yo desarrollo objetivos específicos para el tema que respondan también a la evaluación. Aunque más adelante vamos a ver otros estándares que trabajan con este tema de alineación, desde ahora, ¿verdad? Pues le muestro que
la unidad de educación en línea también ha desarrollado y está como recurso para efectos de Río Piedra, ¿verdad? Vuelvo y lo menciono, lo tenemos como recurso en la plantilla, una tabla, ¿verdad? Una hoja de alineación para el curso, donde por módulo nosotros podemos organizar de forma bien estructurada y si se fijan ya tiene ese pareo con los estándares de Quality Matters, esos son los textos que se ven en rojo en la tabla. Así que ya podemos establecer cuáles son los objetivos generales del curso, discúlpenme, cuáles son los objetivos específicos del curso, cuáles son esos tipos de evaluaciones que vamos a utilizar, los materiales instruccionales, las actividades e interacción y hasta las herramientas que vamos a utilizar con nuestros estudiantes. Yo voy a regresar a esta tabla más adelante porque tiene que ver con otro de los criterios para este estándar, pero es para que tengan una idea, ¿verdad? De por qué trabajaron en este formato de tabla para poder mirar esa alineación de los objetivos generales con el generar objetivos específicos para los módulos. El punto 3 tiene que ver específicamente que esos objetivos de aprendizaje estén definidos, que estén centrados en el estudiante y dónde se ubican en el curso. Esto significa que debemos tener unos objetivos de igual manera, así como en el 2.1, ¿verdad? Que nos establece que esos objetivos generales deben estar redactados de manera clara, concisa, que deben ser medibles, que deben ser observables, pues para los objetivos de aprendizaje en específico también necesitamos tener esa redacción donde puedan estar formulados de manera sencilla, que ayude al estudiante a comprender qué es lo que se espera de ellos para esa actividad o para ese objetivo en particular. Centrado en el alumno, ¿qué significa? Que debe enfocarse, ¿verdad? O debemos trabajar con los objetivos desde la perspectiva de lo que el estudiante puede hacer, lo que el estudiante puede demostrar, lo que el estudiante puede aprender al finalizar el curso, en vez de lo que nosotros vamos a enseñar. Y en muchas ocasiones cuando preparamos, por ejemplo, cuando preparamos presentaciones para la clase, nosotros colocamos los objetivos y en muchas ocasiones son los objetivos nuestros. El objetivo que tenemos para que al final de esa sesión, al final de esa conferencia, el estudiante salga preparado con X o Y conocimiento. En el caso de los objetivos de aprendizaje para los estudiantes, es desde el punto de vista del estudiante. Por eso hay muchos modelos que comienzan, ¿verdad? Con el texto de al final del curso, los estudiantes serán capaces de o el estudiante podrá o será capaz de. Y eso significa que estamos trabajando el objetivo desde la mirada del estudiante. El otro punto, que es el de visibilidad en el curso, ¿verdad? Donde se menciona que esté ubicado de manera destacada en el curso, es que los objetivos de aprendizaje deben estar ya sea en ese texto introductorio por cada módulo, por cada lección, en una etiqueta o en un espacio donde el estudiante puede identificar aquí están los objetivos para este módulo, para esta actividad, para esta evaluación. Es importante que el estudiante tenga esa información disponible todo momento. Y también estamos, ¿verdad?, con el elemento de reiterarlo. Así que no es tan solo colocarlo al inicio del módulo, por ejemplo, sino que cuando tenemos una actividad, tenemos un foro, tenemos un examen o un ensayo, pues esas actividades deben estar alineadas a algunos de los objetivos del módulo, por lo tanto los tenemos que referenciar, ¿verdad? Tenemos que hacer mención de esa relación que tiene esa actividad con alguno o varios objetivos de ese módulo en particular. Voy acá entonces a presentarles, por ejemplo, de nuevo, utilizando la plantilla que tenemos en Río Piedra, el estudiante tiene lo que son los objetivos específicos. Para cada módulo hay una temática, hay un resumen de lo que el estudiante va a encontrar de información en ese módulo, lo que se va a trabajar en ese módulo. Y hay una sección de los objetivos específicos. En este caso hay 3 objetivos específicos. ¿Recuerdan
cuando les mencioné, ¿verdad? Y les voy a volver a mostrar acá la tabla. Este es el módulo 2 de fundamentos y tenemos un solo objetivo general, que es evaluar las estrategias y técnicas, ¿verdad? Entonces, si yo miro este objetivo general, yo voy al módulo y entonces tengo objetivos específicos y esos objetivos específicos deben responder ese módulo general. Yo estoy mencionando que el estudiante cuando finalice este módulo va a poder explicar los conceptos básicos, va a poder analizar las principales técnicas y va a poder evaluar los desafíos éticos. Si miramos estos tres verbos, estamos en diferentes niveles, ¿verdad? Y de nuevo no voy a entrar en detalles, pero desde explicar, que es algo un poco más básico, hasta analizar y evaluar, que son ya niveles un poco más altos en procesos cognitivos. Si lo miramos, pues realmente corresponde con el objetivo general, donde el estudiante tiene que evaluar las estrategias y técnicas. Si como objetivo general yo tengo evaluar y yo solamente dejo en específico que lo va a explicar, realmente no estoy alineando, ¿verdad? Esos dos elementos. Pero nada, para efectos de este 2.3 es que además de que están bastante visibles, en este caso aparecen al inicio del módulo, en la información principal del módulo que el estudiante ve cuando entra a esa página principal del curso, también lo va a tener alineado a los objetivos generales y en las actividades. El 2.4 establece la relación, ¿verdad? Que tenemos que tener claro la relación entre los objetivos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y las evaluaciones. Y ya esto está relacionado con la tabla que les mencioné hace un momento, ¿verdad? Básicamente, esta captura de pantalla la tomé para este criterio en específico del 2.4, pero es una herramienta que podemos utilizar para poder alinear y poder establecer esa relación entre lo que son los objetivos de aprendizaje, las actividades y las evaluaciones. ¿Por qué es importante? Porque cuando estamos trabajando desde la mirada de cursos a distancia, ¿verdad? Recordando todos los formatos que Quality Matters considera para mirar estos criterios, el estudiante va a tener una interacción con la plataforma donde está ese curso diseñado de manera constante. Así que lo que buscan estos estándares es que el estudiante tenga toda esta información accesible, que el estudiante sepa desde el inicio del curso todos los elementos, todas las evaluaciones, todas las actividades, todos los componentes que se van a trabajar en ese curso. En relación a los objetivos, pues es importante que el estudiante esté informado sobre qué se espera del estudiante al final, ¿verdad? Cuando finalice el curso, en cuanto a su experiencia de aprendizaje y a las evaluaciones y actividades que va a estar realizando. Por lo tanto, es importante esa alineación de esos componentes, ¿verdad? Que las actividades realmente contribuyen a lograr esos objetivos de aprendizaje y que las evaluaciones van a darnos la capacidad de poder medir si se han alcanzado o no esos objetivos. Podemos utilizar mapas de alineación, podemos utilizar tablas como por ejemplo esta que tenemos acá como recurso en Río Piedra. También podemos crear nuestras propias tablas. En este caso, yo lo que hago es que transfiero los elementos que están en la hoja de alineación de curso a un documento en Excel para manejarlo mejor en cuanto a formato y espacio y ya luego se lo comparto a los estudiantes en el sílabo. Esta ya es una versión de esta primera que les presenté, que tenía pues los objetivos generales, los temas y las evaluaciones. Ya acá tengo más columnas, que significa que ya tengo un ejercicio de alineación completo. Tengo el objetivo general, y voy a permanecer en el ejemplo del módulo 2, que era el de evaluar las estrategias. Tengo el tema, tengo los objetivos específicos, tengo lo que son las evaluaciones que van a hacer los estudiantes. ¿Cuáles van a ser esos materiales instruccionales que va a utilizar el estudiante y que yo también voy a utilizar para dar las sesiones virtuales?
¿Cuáles van a ser esas actividades de interacción que yo voy a tener con mis estudiantes? Foros o diferentes actividades de discusión y cuáles son esas herramientas web o aplicaciones que yo voy a utilizar con mis estudiantes. Y acá pues tengo algunas de las opciones. Usualmente en la tabla incluyo varias y cuando me toca ofrecerlo en vivo en el semestre, ahí voy decidiendo cuál es la que voy a usar dependiendo de nuevo, de ese primer assessment que hago con los estudiantes en cuanto a sus conocimientos y destrezas que ya traen, ¿verdad? Antes de comenzar el curso. Y así pues lo voy trabajando. Esto es un ejemplo, ¿no? El documento es muchísimo más amplio, pero se va trabajando en el orden de los temas en relación a los objetivos generales y con todo el desglose. Esto es importante para poder no tan solo cumplir con estos criterios de los objetivos, ¿verdad? En cuestión de la calidad del curso, sino también para nosotros tener una idea de cuán estructurado y cuán organizado y alineado está nuestro curso. Y aquí podemos encontrar áreas donde podemos hacer ajustes, donde podemos hacer modificaciones, donde podemos mirar dónde integrar nuevas actividades, nuevas estrategias para evaluar, pero que respondan, ¿verdad? Finalmente a cumplir con esos objetivos generales. El 2.5 establece que los objetivos de aprendizaje son adecuados y reflejan el nivel del curso. Esto también es importante y lo vamos a ver reflejado en esa tabla de alineación cuando la trabajemos. Es que los objetivos van a estar desarrollados según el curso. Si el curso es un curso de introducción, pues lo más probable es que tengamos objetivos en unos niveles más introductorios, por ejemplo, en unos niveles que son más aquí voy a cambiar a la gráfica de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? De recordar, de comprensión, de aplicación, estos niveles que son ya un poco más introductorios. Si es un curso a nivel intermedio, pues lo más probable estamos entre objetivos desarrollados en los niveles de aplicación, de análisis o de evaluación, y ya cuando estamos en cursos más avanzados, lo más probable es que todos nuestros objetivos estén entre analizar, evaluar, hacia crear. Si ustedes, ¿verdad? Y voy a regresar a mi tabla de objetivos generales. Este curso es un curso a nivel doctoral, así que es un curso de un tema bien específico, ¿verdad? Es un curso que tiene un nivel alto en la redacción de los objetivos. Por lo tanto, los objetivos están de evaluar, diseñar, ¿verdad? O implementar. Por lo tanto, cuando vamos déjenme regresar acá a la taxonomía de Bloom, cuando estamos mirándolo desde la guía de la taxonomía de Bloom, entonces estamos en esos últimos dos, quizás un poco dentro de la guía de analizar para objetivos más específicos, pero definitivamente entre los generales estamos entre evaluar y crear como esos niveles más altos ¿verdad? O como se conocen procesos cognitivos de orden superior en esta taxonomía en particular. Otra estrategia que podemos utilizar cuando estamos trabajando con mirar esta alineación de nuestros objetivos y cómo nuestros objetivos están construidos es utilizar inteligencia artificial, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar asistentes de inteligencia artificial para pedirle que nos modifique, que nos revise, que nos sugiera objetivos de aprendizaje para que sean adecuados a la actividad, al nivel del curso. Y nosotros podemos darle toda la información que requiera la herramienta para poder llevar a cabo este ejercicio. La captura que les estoy presentando fue un ejercicio que yo hice en ChatGPT, ¿verdad? Y utilicé esta porque es la que se usa en común y la que se menciona en común, aunque para efectos académicos yo utilizo otras, no específicamente esta, pero esta es de manejo fácil.
Así que en esta captura ustedes pueden ver mi consulta donde yo le pido a la plataforma o a la herramienta que modifique los objetivos de aprendizaje para que sean adecuados al nivel del curso. Esos objetivos de aprendizaje no son los generales, no son los objetivos que ya están en el prontuario. Los que están en el prontuario son objetivos dados que no podemos cambiar. Nosotros podemos generar objetivos de aprendizaje específicos en base a esos generales que ya tenemos dados en el prontuario. Así que yo el ejercicio que hice fue de esos específicos, si se fijan, son los objetivos de ese módulo 2 ¿verdad? De lo que es el fundamento y estaban redactados como identificar los conceptos básicos, explorar las principales técnicas y conocer los desafíos. Si miramos esto en un curso que es a nivel básico, pues no íbamos a tener mayor dificultad en poder lograr trabajar con estos objetivos. Pero a un curso de nivel avanzado no lo podemos dejar, ¿verdad? En estos objetivos que están en esos niveles básicos. Así que yo le pedí a la herramienta que por favor me los revisara y me los actualizara para que reflejaran el nivel del curso. Claro, en una consulta anterior ya tenía la información del curso, pero si esto hubiera sido la consulta principal, yo tenía que decirle que es un curso a nivel doctoral del tema de aplicación de inteligencia artificial, como innovación educativa, etcétera. Ya tiene esa información, así que automáticamente el resultado que me provee son los objetivos, los mismos, simplemente me está haciendo un cambio y ¿verdad? Me está incluso identificando cuál es el cambio con negrilla. Por ejemplo, en vez de identificar los conceptos, me está sugiriendo que utilice analizar los conceptos. En vez de utilizar explorar las principales técnicas, me está sugiriendo que lo cambie por evaluar las principales técnicas. Y en vez de utilizar conocer los desafíos éticos, me está recomendando que lo cambie a criticar y reflexionar sobre los desafíos éticos. Entonces, ya con este ejercicio yo puedo mirarlos, puedo entonces llevarlos a mi tabla y según mi tabla, con las evaluaciones que tengo, con las actividades que tengo, voy seleccionando y voy alineando si estos resultados corresponden a lo que voy a hacer en el curso, si las actividades y las estrategias de evaluación que tengo planificada me van a permitir trabajar con estos objetivos. Si son objetivos, entonces que voy a modificar las evaluaciones, ¿verdad? Porque si yo les pido identificar los conceptos básicos, probablemente esto pudo haber sido un ejercicio de un glosario en Moodle, ¿verdad? Por presentar un ejemplo más concreto en la plataforma que utilizamos acá. Pues en un glosario el estudiante va a cumplir con ese objetivo, porque en el glosario el estudiante va a poder identificar esos conceptos, va a colocar el concepto, va a colocar su definición, su referencia, cumplió con el objetivo. Ahora, si yo le estoy diciendo que el objetivo es analizar los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y le coloco el glosario, pues ahí la actividad no va a estar a la par con ese objetivo. Yo tengo que cambiar esa actividad. Ya no puede ser un glosario. Ahora tiene que ser un escrito o tiene que ser una presentación o tiene que ser cualquier otro, otra estrategia de evaluación que me permita ¿verdad? Evidenciar que el estudiante logró analizar esos conceptos fundamentales. Lo mismo con las evaluaciones de las técnicas. ¿Verdad? Una cosa es explorar, donde puede ser un ejercicio que yo le diga a los estudiantes, pues hagan estas lecturas y exploren cuáles son las técnicas, pero cómo yo evidencio que el estudiante llevó a cabo, ¿verdad? Ese ejercicio o que pues logró trabajar con el objetivo. En este caso, este objetivo está redactado así para propósitos del ejercicio que les estoy mostrando. ¿Verdad? Usando el verbo explorar, donde entonces, ¿cuál es mi evidencia de que el estudiante logró cumplir con ese objetivo? ¿Cómo yo mido que el estudiante cumplió con ese objetivo? Versus evaluar, donde entonces el estudiante puede tener diferentes actividades o diferentes medios de capturar ¿verdad? Ese ejercicio de evaluación que hace para cumplir ese objetivo. Y lo mismo con el de la reflexión, ¿verdad? Criticar y reflexionar,
donde puede ser un escrito que le solicitamos al estudiante versus si hubiera utilizado el objetivo tal cual lo tenía redactado inicialmente, que es conocer. Pues cómo yo mido que el estudiante conoce sobre los desafíos éticos y la responsabilidad de la implementación, etc. Otro ejercicio que también podemos utilizar con estos asistentes de inteligencia artificial es que en muchos, para muchos casos de los cursos, hay veces que es más complejo redactar cada uno de los objetivos según el nivel, sin una guía un poco más clara. Y en este caso, yo tengo una guía que yo utilizo para mis cursos cuando voy a hacer la revisión de esos objetivos de aprendizaje específicos, ¿verdad? Siempre recordando que estamos en los específicos, no en los generales. Y de esta manera, pues yo tengo un ejercicio con la herramienta de inteligencia artificial donde le pedí por nivel ¿verdad? De cada objetivo un ejemplo de un texto que yo puedo simplemente modificar. Así que si yo estoy en un nivel de conocimiento básico, ¿verdad? Es un nivel inicial, que es el nivel de identificar que cae, ¿verdad? Dentro de este nivel de la taxonomía de Bloom de recordar, pues yo tengo ya una estructura clave, bueno, una estructura base para generar mis objetivos en específico. Y esa estructura base me da el primer elemento del texto. Recuerden que los vamos a hacer centrados al estudiante, así que el objetivo empieza, el estudiante podrá, y cuál es el verbo, en este caso identificar. Y en este caso, entre aquí corchetes tenemos conceptos clave. Esto es lo que nosotros cambiamos, lo que nosotros modificamos relacionados con y el tema específico, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de cómo podemos trabajar con una estructura base de los objetivos de aprendizaje utilizando estos verbos, estas acciones que podemos medir, que podemos evidenciar, y ya luego lo que hacemos es que modificamos, ¿verdad? O ajustamos en la redacción de ese objetivo los elementos en específico. Por ejemplo, en un nivel de comprensión donde el estudiante va a describir un proceso, pues aquí entonces nosotros establecemos cuál es el proceso. En un nivel de aplicación, el estudiante, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a aplicar? Concepto, habilidad, qué es lo que va a hacer, va a resolver, va a trabajar con un tema en específico y así, tal cual, ¿verdad? Se establecen cada uno de esos niveles según la taxonomía de Bloom revisada, pues más o menos un ejemplo de cómo puede ser construido un objetivo de aprendizaje en específico utilizando estos placeholders, ¿verdad? O estos textos generales o bases que después podemos modificar. Y acá en la tercera columna o en la columna de la derecha, entonces me establece cómo yo puedo redactar ese objetivo ya utilizando un tema en particular. Por ejemplo, pues el estudiante podrá identificar los principales componentes de simulación educativa o va a poder describir el proceso de creación de contenido multimedia para cursos en línea. Todos estos objetivos que aparecen en la columna de la derecha son objetivos que yo tengo en mis diferentes cursos. Lo que hice fue que saqué, ¿verdad? Dentro de cada uno de los cursos para un ejemplo para poder trabajar con cada uno de estos niveles que está establecido en la tabla. Estos ejercicios, pues los he realizado, ¿verdad? Como ya les mencioné, utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero de nuevo, todos están en base a una matriz, ¿verdad? Una tabla de alineación, que en este caso el modelo base que utilicé es el que está desarrollado acá en el recinto de Río Piedra para la alineación curricular de los cursos en línea. Y de esa manera, pues, haciendo algunas modificaciones para efectos de las necesidades de mis cursos, he trabajado con elementos adicionales, pero todos los elementos básicos que se necesitan y que, como podemos ver en la tabla, pues cubre los criterios de este estándar número 2, como establecer cuáles son los objetivos generales,
cómo se alinean con esos objetivos específicos del módulo, cómo esto entonces se alinea con el tipo de evaluación y ya luego cuando miremos los demás estándares, pues cómo eso va a ir alineado también con los materiales, las actividades y las herramientas que se cubren en otros estándares. Algunas recomendaciones generales, ¿verdad? Para un poco ya ir repasando lo que hemos hablado de estos dos primeros estándares de la rúbrica para la calidad de curso, es que para el estándar 1 sobre lo que es la visión general y la introducción del curso, usemos alguna sección, ya se llame introducción, se llame portada, cualquier elemento de información que nosotros podamos identificar en la página principal del curso para poder proporcionar a los estudiantes las instrucciones claras sobre cómo comenzar. Aunque en muchos de los textos yo escribo en Moodle, ¿verdad? Porque para efectos de Río Piedra y de muchas otras unidades, el que utilizamos es Moodle. Esto es equivalente también para Blackboard o cualquier otro sistema de gestión de aprendizaje que estén usando en sus instituciones. Modificar, ¿verdad? Lo que sería ese elemento, ese bloque, mensaje de bienvenida con enlace directo a las primeras actividades o a recursos clave. Yo he visto cursos de colegas donde en ese primer módulo, además de integrar los elementos que ya están, por ejemplo, en la plantilla, le colocan a los estudiantes las guías o las presentaciones sobre las guías de los manuales de estilo, por ejemplo, aquellos cursos que usan APA, aquellos cursos que usan MLA, pues recursos para que el estudiante ya también tenga en ese bloque de información general cuáles son las guías que va a utilizar para los ensayos, para los trabajos monográficos, propuestas de investigación, etc. En otros casos, también he visto que comparten módulos o recursos iniciales de cómo trabajar con ciertos elementos, ciertos equipos o dispositivos que se utilizan, particularmente en cursos que son híbridos, donde hay unas experiencias presenciales en un salón, donde el estudiante va a trabajar con unos equipos en particular, pero la información de seguridad, de manejo, esa información inicial ya la tiene como parte de de ese primer módulo o módulo de introducción al curso. Otra de las recomendaciones para poder cumplir con estos criterios de este primer estándar es poder organizar todo lo que son los recursos y las actividades, ya sea en bloques temáticos, en secciones, nosotros le llamamos módulos. Moodle ya tiene una estructura como plataforma, ya tiene la capacidad de que nos hace las secciones de nuestros contenidos en diferentes bloques. ¿Verdad? Dependiendo del formato como tengamos el curso programado, pues se le llaman topics o tópicos en cuestión de los temas en que se distribuyen. La plantilla, como les mencioné, para Río Piedras, la plantilla creo que tiene 15, si no me equivoco. Entonces tenemos esa cantidad de bloques ya preestablecidos con una guía básica sobre la información que vamos a integrar, etcétera. Para otras unidades que no tienen esa plantilla o alguna plantilla similar, igual manera, si estamos usando Moodle, todos los contenidos se organizan a través de esos bloques temáticos o de esas secciones. Ya si le llaman módulos, si lo hacen por semana, si lo hacen por unidades temáticas o por temas en general, pues eso va a depender del diseño de los cursos y de cómo se manejen. Lo importante que si, perdón, si yo voy a trabajar en el módulo 2, que es el de fundamento, ¿verdad? Continuando con el ejemplo que les he estado presentando del curso. Si yo voy a trabajar con el módulo 2, que es el de fundamento, pues en ese módulo 2 yo tengo que tener todas las actividades, todos los recursos de información, todos los elementos y voy aquí a regresar a la visualización, ¿no? Todo lo que son los recursos para el contenido, lo que son las actividades de evaluación y de interacción con los estudiantes, material complementario, todo lo que son los enlaces a recursos externos, a lo que es la reunión sincrónica, si voy a tener reunión sincrónica, todos esos elementos que son parte
de lo que es ese módulo 2 deben estar integrados en esa sección de módulo 2, que en este caso en Moodle pues es un bloque, así que me segmenta todos esos elementos dentro de ese bloque, ese contenido. Lo vamos a ver, ¿verdad?, en los demás estándares, pero para efectos de este primer estándar es importante que toda la información y todos los recursos estén disponibles en esos bloques correspondientes para poder facilitar la navegación. Nosotros podemos integrar recursos como una guía, una página dentro de la plataforma, un video, donde le podamos explicar al estudiante cómo va a acceder y cómo va a utilizar las diferentes herramientas del curso. También importante, y esto es una herramienta que yo uso con mis estudiantes y lo agradecen, es el calendario. Por ejemplo, en Moodle nosotros tenemos una herramienta de calendario que la podemos manejar desde el curso o a nivel de la plataforma. Blackboard también tiene su herramienta de calendario. ¿Para qué yo uso calendario? Yo en el calendario le sincronizo a los estudiantes las fechas importantes del curso. Por ejemplo, a la vez que yo programo una entrega en la plataforma, esa fecha cae al calendario. Así que yo no tengo que escribir en el calendario todas las fechas de entrega de los trabajos porque ya los estudiantes me los van a entregar en Moodle, por lo tanto eso se sincroniza. ¿Qué no se sincroniza? Las fechas de nuestras reuniones, digamos, sincrónicas. Para los cursos que son híbridos, pues entonces yo utilizo esa opción de calendario para que el estudiante sepa qué día nos vamos a reunir de manera virtual, qué día nos vamos a reunir de manera presencial. Lo mismo, si hay actividades que son asincrónicas, pues yo utilizo la herramienta de calendario para dejarles saber esta semana, en vez de ser la reunión sincrónica por Teams, es una actividad asincrónica, así que el estudiante tiene el enlace en el calendario a realizar esa actividad en la plataforma, si en la plataforma, si es una actividad externa, dependiendo de la dinámica que se haya establecido. Si hay cambios en fechas, nosotros tenemos, ¿verdad?, múltiples interrupciones durante el semestre, pues todos esos cambios yo también se los trabajo en el calendario del curso para que una vez el estudiante accede a Moodle, accede al curso, tiene un bloque donde le aparecen todos los eventos. El estudiante sabe cuáles son los próximos trabajos que tiene que entregar, sabe cuáles son las fechas de reunión, sabe cuáles son las fechas de reuniones presenciales, debo decirle, reuniones virtuales, de actividades asincrónicas. Toda esa información está en el calendario del curso. Adicional a la información que compartimos con ellos en el sílabo o en cualquiera de los otros recursos que tenemos disponibles en la plataforma. También podemos usar la sección de anuncios. De nuevo, tanto Moodle como en Blackboard tenemos unas herramientas donde podemos preparar anuncios para nuestros estudiantes. En Moodle particularmente, esta sección de anuncios funciona como si fuera un foro. Lo que pasa es que no le permite al estudiante llevar una comunicación adicional más allá que comentar o contestar el anuncio. O sea, el estudiante no puede publicar en la sección de anuncios como pudiera publicar en los demás foros del curso, a menos que pues creemos un foro de anuncios con la capacidad para eso. Pero el que ya viene por default en la plataforma es para que el docente pueda colocar y publicar los mensajes y los estudiantes los puedan leer. Y de esa manera, pues también tenemos otra herramienta de cómo trabajar con presentarle al estudiante información utilizando las herramientas de la plataforma. Finalmente, vamos a, ¿verdad?, proveerle lo que son tutoriales o recursos de información al estudiante que ya tenemos disponible. Hay muchos enlaces, por ejemplo, del sistema de bibliotecas, de las bibliotecas de cada una de las facultades o escuelas en el recinto, así también como las bibliotecas de cada una de las unidades o recintos del UPR. Las páginas de las bibliotecas tienen muchas guías, muchos tutoriales, muchos recursos de información que a veces los estudiantes no conocen que están disponibles. Nosotros podemos aprovechar en nuestros cursos, por ejemplo, si el curso tiene un enfoque de hacer revisión de literatura, de hacer muchas lecturas de artículos científicos, pues entonces vamos a aprovechar esos recursos que ya tenemos, vamos a enlazarlos, simplemente es crear un enlace, no tenemos que
crear los tutoriales nosotros, ni tenemos que crear los recursos de información. Simplemente podemos copiar los enlaces que ya están en las páginas de las bibliotecas y los podemos integrar al curso. Y de esa manera también ayudamos a que los estudiantes se familiaricen con los recursos de información que están en las bibliotecas. En el caso de recomendaciones generales, ¿no? Para cumplir entonces con el estándar número 2, que es específicamente de los objetivos, bueno, pues a nivel de curso, que esos objetivos deben ser específicos, perdón, que deben ser, bueno, sí, deben ser específicos en el sentido de que deben usar verbos que impliquen acción concreta y medible, ¿verdad? Que también podamos desarrollar objetivos de aprendizaje para cada módulo o unidad que sean coherentes con esos objetivos generales del curso. Que la redacción de los objetivos sea clara y sea accesible para los estudiantes, centrado en lo que ellos van a aprender o lo que van a poder cumplir o hacer al final del curso, o en este caso del módulo, cuando estamos hablando de los objetivos específicos para cada módulo. Y ya habíamos mencionado, ¿verdad? Usar frases como el estudiante será capaz de, o al final del curso los estudiantes podrán. Y eso ya nos da la idea de que es un objetivo que está redactado centrado en lo que va a hacer el estudiante. Otro de las recomendaciones es vincular las actividades de aprendizaje de manera directa con los objetivos específicos de ese módulo, de esa unidad. Si el objetivo es que los estudiantes analicen un concepto, pues entonces las actividades deben estar dirigidas a que el estudiante pueda analizar ese concepto, ¿verdad? Eso lo vimos un poco con el ejemplo de los objetivos del curso y las actividades que estaban relacionadas a esos objetivos. También relacionar lo que son las evaluaciones. Una cosa son las actividades que nosotros hacemos, actividades de aprendizaje, actividades de assessment, y otras son las actividades de evaluación formal, que son las que usualmente utilizamos para la calificación general del curso. Tareas, quizzes, exámenes. Esas evaluaciones deben estar relacionadas, ¿verdad? Y alineadas con esos objetivos de aprendizaje. Debemos en cada una de esas evaluaciones incluir la descripción que indique cuáles son los objetivos que se evalúan, y esto lo vamos a ver cuando estemos trabajando específicamente con el objetivo de medición y evaluación también, con el objetivo, no, con el estándar de medición y evaluación también. Otra de las recomendaciones, usar rúbricas. Las rúbricas, ya sea en Moodle o en Blackboard o en cualquier otra de las plataformas de LMS que se estén utilizando, las rúbricas nos permiten darle información al estudiante de cómo va a ser evaluado según esos objetivos de aprendizaje. Así que los estudiantes van a poder entender cómo el trabajo que han realizado y esos criterios de evaluación de ese trabajo están relacionados con evidenciar que cumple ese objetivo en particular. Aquí hay algunos elementos, ¿verdad? De cómo nosotros podemos evaluar nuestro curso, hacer una autoevaluación de nuestro curso en base al estándar 1 y 2. Y aquí, básicamente, esta escala de puntuación está directamente traída de lo que es la rúbrica de evaluación de calidad de curso de Quality Matters. La idea de la tabla no es que no, ¿verdad? De que vayamos a trabajarlo específicamente como una evaluación formal del curso, sino más bien entender la dirección de cada uno de los estándares y cada uno de los elementos que se consideran en el estándar, por ejemplo, de los 9 elementos del estándar 1 versus, comparado al estándar 2 con los 5 elementos del estándar 2, y cómo se miran cada uno de esos elementos en relación al curso. Adicional a la herramienta como les mencioné, usar las herramientas de inteligencia artificial, hay otros recursos que nosotros podemos integrar específicamente para trabajar con este estándar 2, que es uno de los estándares más, quizás más complejos, ¿verdad? Si lo comparamos entre el 1 y el 2, que es información general versus los objetivos,
la alineación y trabajar con todos los elementos que se consideran para este estándar 2 puede ser más complejo. Hay muchos, como les mencioné, hay muchos modelos de trabajar con la redacción de los objetivos. Usualmente mencionamos la taxonomía revisada de Bloom porque es uno de los que más se utiliza, pero hay otros modelos que se pueden trabajar y que podemos integrar en esa redacción de esos objetivos de aprendizaje específicos en base a los generales, ¿verdad? Siempre recalcando que los generales no los editamos porque ya eso son parte de un documento oficial que establece cómo es el curso, sino que trabajamos entonces con cómo desarrollamos los objetivos específicos para poder evidenciar que el estudiante cumple con esos objetivos generales del curso. Y ya con esto, entonces cerramos. Así que tenemos varios minutitos para hacer una sesión de preguntas y respuestas antes de concluir. Si hay algún comentario, alguna pregunta adicional que quieran hacer. Voy a ir también compartiendo las fechas de las próximas sesiones ¿verdad? De este ciclo de Quality Matters para trabajar con los diferentes estándares. La próxima va a ser entonces el estándar 3 y 4 y así vamos a seguir en secuencia hasta cubrir los 8 estándares. Todos van a ser este mes de febrero, así que tenemos un ciclo de Quality Matters en el mes de febrero completo. Y también comparto mi información de contacto por si les surge alguna consulta que me quieran hacer eventualmente, pues ahí les comparto mi correo electrónico, también mis plataformas donde siempre voy compartiendo recursos de información y otras oportunidades de, de adiestramiento que vamos trabajando, otros ciclos, ¿verdad? Que vamos trabajando también en el SEA, adicional a estos de Quality Matters.